Hola, ¿qué tal? De nuevo soy Stella, estamos en el encuentro. Seguimos con Bashevis Singer, este escritor que recibe el Premio Nobel de Literatura y que hace ascender la lengua yiddish, ese dialecto con el que se comunicaban y dialogaban los judíos del centro y del este de Europa, lo hace trascender a un idioma universal, porque en realidad lo que él rescata es la humanidad de esta gente, su sencillez, toda su dolor y su fatiga en este mundo. Hoy vamos a leer un cuento hermoso llamado Rav Asher el Lechero. Y vamos a ver los fundamentos, lo que es realmente un ser humano, la humanidad que anida en el alma humana. Y dice así: hay en este mundo ciertas personas que pura y simplemente son buenas de nacimiento. Este era el caso de Rav Asher el Lechero. Dios lo había colmado de bendiciones. Era alto, ancho y fuerte, con barba negra, grandes ojos negros y una voz de león. En el día del Año Nuevo, o sea, Rosh Hashanah o en Yom Kippur, cantaba la oración principal en la reunión que se formaba en casa, y muchos fieles venían solamente para escuchar su voz. Cantaba gratuitamente, a pesar de que algunas de las grandes sinagogas le hubieran pagado altos honorarios para que cantara. De esta manera, Rav Asher ayudaba a mi padre a ganar algún dinero en vistas a las vacaciones. Y como si esto no fuera bastante, Rav Asher siempre hacía algo, de un modo u otro, en nuestro beneficio. En la fiesta de Purim, en conmemoración del salvamento de los judíos de la amenaza de Amán, nadie ofrecía a mi padre un obsequio tan generoso como Rav Asher, el lechero. Cuando mi padre estaba muy apurado, tanto que ni siquiera el alquiler de la vivienda podía pagar, me mandaba a pedir dinero a Rav Asher. Y Asher jamás dijo que no, y jamás puso mala cara. Sencillamente metía la mano en el bolsillo del pantalón y sacaba un puñado de billetes y monedas. Y también se limitaba a ayudar a mi padre. Y tampoco se limitaba solo a ayudar a mi padre. Difundía su generosidad en todas direcciones. Aquel sencillo judío que solo con grandes dificultades conseguía leer un capítulo de Mishnah, la primera parte del Talmud, vivía su vida íntegramente, en el más elevado plano de la ética. Practicaba lo que otros predicaban. No era millonario, ni siquiera rico, sino que tenía lo que mi padre llamaba una posición desahogada. A menudo iba yo a su tienda a comprar leche, mantequilla, queso y nata. Su esposa y su hija mayor despachaban a los clientes durante todo el día, desde la primera hora de la mañana hasta la última de la noche. La esposa de Rav Asher era una mujer corpulenta, con peluca rubia, mejillas carnosas y el cuello cubierto de pecas. Sus enormes senos parecían henchidos de leche. Solía yo imaginar que si alguien le cortara un brazo, manaría leche y no sangre. Era hija del capataz de una granja. Uno de sus hijos, Yudil, era tan gordo que la gente iba a verle como si se tratara de un monstruo. Pesaba unos 150 kilos. Otro de sus hijos, delgadito y un tanto presumido, se dedicó a sastre y se fue a París. Tenían otro hijo, otro chico, que iba al Heder, y una niña que estudiaba en una escuela secular. En casa de Asher ocurría exactamente lo contrario que en la nuestra. En nuestro hogar todo era problemas, dudas e inquietudes.
en tanto que en la de Asher imperaba el equilibrio, la placidez, la buena salud. Todos los días, Asher iba a recoger los bidones de leche llegados en tren. Se levantaba al alba, acudía a la sinagoga y después de desayunar iba con su carro a la estación. Trabajaba 18 horas al día, por lo menos. Pero en Shabbat, el sábado, en vez de descansar, iba a escuchar los sermones de mi padre. Amaba el Pentateuco y los comentarios de Rashi. Amaba el judaísmo tanto como su trabajo. Creo que jamás oí decir no a aquel hombre. Toda su vida era un gran sí. Asher tenía un caballo y un furgón, y ese caballo y ese furgón provocaba en mí fiera envidia. Cuán feliz tenía que ser el muchacho cuyo padre fuese el propietario de un caballo, un furgón y un establo. Todos los días Asher iba a lugares apartados de la ciudad y llegaba hasta Praga. A menudo le veía pasar por delante de casa. Jamás olvidaba levantar la cabeza y saludar a quienes estaban en la ventana o en el balcón. Con frecuencia, Asher me veía corriendo por las calles con una pandilla de chicos o jugando con otros que no eran supuestamente de mi clase. Pero jamás me amenazó con decírselo a mi padre, ni tampoco intentó echarme sermones. A diferencia de los otros mayores, Rav Asher jamás tiraba de las orejas a los chicos, ni les pellizcaba la nariz, ni les retorcía los bordes del gorro. Asher sentía un respeto innato hacia todos, grandes y chicos. Un día en que lo vi pasar con su furgón, lo saludé con una inclinación de la cabeza y le dije: Rav Asher, llévame contigo. Asher detuvo inmediatamente el furgón y me dijo que subiera. Fuimos a la estación del tren. El viaje duró varias horas y gocé intensamente. Avanzamos entre tranvías, carros de carga, desfilaban soldados, había policías de guardia. A toda velocidad junto a nosotros pasaban coches de bomberos, ambulancias e incluso algunos automóviles que en aquel entonces comenzaban a correr por las calles de Varsovia. Nada podía causarme daño. Me protegía un amigo con un látigo y sentía bajo mis pies el latido de las ruedas. Parecía que Varsovia entera me envidiaba y realmente la gente miraba maravillada a aquel muchachito de la secta judía de los Hasidim con su gorro de terciopelo y las rojas crenchas que, subido al furgón de lechero, recorría la ciudad. Evidentemente, yo era una imagen incongruente en aquel furgón. Era un turista muy raro. A partir de aquel día, Rav Asher y yo tuvimos un pacto tácito. Siempre que podía, Rav Asher me llevaba en su furgón. Plagados de peligros estaban aquellos minutos en que Rav Asher iba a buscar los bidones de leche llegados en tren o servía un pedido y yo me quedaba solo en el furgón. El caballo volvía la cabeza hacia atrás y me miraba, pasmado. Asher me había puesto en las manos las riendas y el caballo parecía decir en silencio: hay que ver quién me lleva ahora. El temor a que el caballo se enojara y saliera disparado al galope daba a esos momentos un sentido de peligro. A fin de cuentas, un caballo no es un juguete, sino un ser gigantesco, silencioso, salvaje, con una fuerza tremenda. De vez en cuando, junto al furgón, pasaba un gentil, me miraba, se reía y me decía algo en polaco.
Yo no entendía ese idioma y el gentil me producía un temor de la misma clase del que me infundía el caballo. El gentil era demasiado grande, demasiado fuerte y además incomprensible. Cabía la posibilidad de que el gentil se acercara bruscamente y me golpeara o me tirara de los peot, de las crenchas, pasatiempo que algunos polacos consideraban divertidísimo. Cuando creía que la catástrofe era inminente, que el gentil me iba a golpear de un momento a otro o que el caballo saldría al galope y se estrellaría contra un muro o contra un farol, Rab Asher reaparecía y las aguas volvían a su cauce. Asher trajinaba los pesados bidones de leche con la facilidad propia de un Sansón. Era más fuerte que el caballo, más fuerte que el gentil, y a pesar de ello, tenía dulce el mirar, hablaba mi lengua y era amigo de mi padre. Yo solo tenía un deseo, ir en el furgón en compañía de aquel hombre y viajar días y noches sin fin, por campos y por bosques, hasta el África, hasta América, hasta los últimos confines del mundo y mirar, observar cuanto hubiera a mi alrededor. Cuán diferente era aquel mismo Asher en el día del Año Nuevo o en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. El carpintero había puesto bancos en el estudio de mi padre y este era el sitio en donde las mujeres oraban. Del dormitorio había quitado las camas, habían traído un arca santa, con el Sefer Torah obviamente, y parecía que estuviéramos en una minúscula casa de oración. Asher vestía una blanca túnica, sobre la que su negra barba parecía más negra aún. Se tocaba con un alto gorro bordado de oro y plata. Al comenzar la tefilá, el servicio, Rab Asher subía a la tarima de cantor y con rugidos de león entonaba: «Contémplame, huérfano de buenas obras». Nuestro dormitorio resultaba muy pequeño para aquella voz de bajo que surgía de aquel pecho poderoso. A Asher se le podía oír a media calle, por lo menos. Asher recitaba y cantaba, sabía todas las canciones, todos los movimientos. Los 20 hombres que integraban nuestra congregación formaban todos el coro de Asher. La voz profunda y viril de Asher producía estragos en la sección de mujeres. Cierto que todas sabían muy bien quién era Asher. Ayer mismo le habían comprado a él o a su esposa una jarra de leche, un caso de requesón, unas cuantas onzas de mantequilla y entre bromas habían conseguido que les diera un poquito más de la medida. Pero ahora Asher era el representante de todos, que ofrecía las plegarias del pueblo de Israel directamente al Todopoderoso, ante el trono celestial, entre ángeles de trémulas alas y entre libros que se leían a sí mismos, en los que constan las buenas obras y los pecados de todos los mortales. Cuando llegaba la oración, manifestemos el poder, y comenzaba a recitar los destinos de los hombres, quienes vivirán y quienes Barminan morirán, quienes perecerán por el fuego y quienes por el agua, desataba sollozos entre las mujeres. Pero cuando Asher entonaba triunfalmente, sin embargo, la teshuvá, el arrepentimiento, la oración y la claridad pueden evitar el nefasto decreto. Todos los corazones
quedaban liberados en ese momento de la pesada piedra que los oprimía. Poco después, Asher comenzaba a cantar acerca de la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios, y todos quedaban envueltos en alegría y consuelo. ¿Por qué los hombres, que no son más que sombras efervescentes, flores precederas, temen que les inflija males un Dios que es justo, digno y piadoso? Todas y cada una de las palabras que Asher pronunciaba, todas y cada una de las notas que emitía, resucitaban las esperanzas, levantaban los ánimos. Y nosotros, cuando él decía nosotros, nada somos, él lo es todo. Durante toda la vida solo somos polvo, y después de la muerte, menos que polvo. Pero él, Hashem, es eterno, y sus días jamás tendrán fin. En Hashem reside nuestra esperanza. Un año, cuando terminaba el día de Yom Kippur, el día de la expiación, Asher, nuestro amigo y benefactor, nos salvó la vida. Ocurrió de la siguiente manera. Después de haber ayunado durante todo el día, cenamos y luego vinieron algunos amigos a casa para bailar y festejar. Mi padre ya se había puesto en el patio, la primera traviesa de la cabañita de la Sukkah para la próxima fiesta de Sukkot. Muy entrada ya en la noche, la familia por fin se había dormido. Sea como sea que el dormitorio estaba ocupado por los bancos y que la casa entera se hallaba en desorden, cada cual durmió donde pudo, pero olvidamos un detalle, a saber, apagar las velas que aún ardían en algunos bancos. Luego, aquella misma noche, Asher tuvo que ir con su furgón a la estación para recoger la leche. Al pasar ante nuestra casa, vio que las ventanas de la vivienda estaban insólitamente iluminadas, pero no se trataba del resplendor de las velas o de una lámpara, sino de la furiosa luz de un incendio. Asher comprendió enseguida que nuestra casa estaba ardiendo. Tocó la campanilla de la entrada al zaguán, pero el portero no acudió a abrir. Estaba profundamente dormido. Entonces Asher siguió tocando la campanilla y comenzó al mismo tiempo a aporrear la puerta, armando tal estrépito que por fin el portero despertó y abrió. Asher subió enseguida la escalera a todo correr y comenzó a aporrear la puerta de la casa, pero no le abrimos. Entonces Asher, el poderoso, embistió la puerta, golpeándola con su recio hombro, y de esa manera la abrió. Entró en nuestro piso y vio que la familia entera dormía, rodeada por las llamas que se habían prendido en los bancos, la tarima de oraciones y los libros sagrados. Comenzó a gritar con su tonante voz de cantor hasta que nos despertó. Luego, con las colchas, comenzó a extinguir el fuego. Lo recuerdo igual como si lo hubiera pasado ayer. Abrí los ojos y vi llamas, muchas llamas, llamas grandes y llamas pequeñas, deslizándose de un lado para otro y bailando como duendecillos. La manta con que se cubría mi hermano Moishe ya ardía, pero yo era joven y no tuve miedo. Al contrario, me gustó ver bailar las llamas. Al cabo de un rato, el incendio quedaba extinguido. Había ocurrido algo que verdaderamente podía considerarse un milagro. Si Asher hubiera tardado unos minutos más, todos hubiéramos perecido, consumidos por las llamas, ya que la madera de los bancos era seca y estaba saturada de cera de las velas. Asher era el único ser humano que estaba despierto
a aquellas horas, el único capaz de tocar la campanilla con tanta insistencia y de arriesgar su vida para salvar la nuestra. Sí, el destino quiso que este fiel amigo nos salvara de las llamas. Ni siquiera pudimos darle las gracias. Lo ocurrido nos había dejado mudos. Por otra parte, Asher tenía prisa y se fue enseguida. Anduvimos de un lado para otro, entre bancos, mesas, libros de rezos y chales, y todo medio quemado, y constantemente descubríamos más chispas, más brasas. Poco faltó para que quedáramos reducidos a cenizas. La amistad entre mi padre y Asher se fortaleció más y más con el paso del tiempo, y durante los años de la guerra, en que poco faltó para morirnos de hambre, Asher volvió a ayudarnos en cuanto pudo y en lo que pudo. Abandonamos Varsovia durante la Primera Guerra Mundial y de vez en cuando recibíamos noticias de Asher. Uno de sus hijos murió. Una hija suya se enamoró de un joven de bajos orígenes y esto entristeció profundamente a Asher. Ignoro si vivía cuando los nazis ocuparon Varsovia. Lo más probable es que hubiese muerto ya. Pero judíos como él fueron arrastrados a los campos de exterminio. Que estos recuerdos sean como un monumento a Asher y a otros como él que vivieron santamente y murieron como mártires. Pues bien, este es otro de los relatos que está en el libro de Isaac Bashevis Singer, Un día de placer, o en el tribunal de mi padre. Estas narraciones que Isaac nos cuenta desde la mirada de un niño y que han atravesado en su memoria, porque eso es lo que nos va a contar Isaac Bashevis Singer, su memoria de niño, de joven, en su pequeña calle Kroshmalna, en ese entorno familiar, en el tribunal de su padre, donde llegaba gente a pedir consuelo, consejo y paz. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.